Estamos poniendo la mañana en camino. Bueno, yo decía que naturalmente, qué loco, ¿no? Lo del Perú, le vamos a dedicar unos minutitos porque quiero que hagamos especial énfasis, tal cual es una tradición nuestra también en este programa. Sí, siempre lo digo, siempre lo reivindico. Sos integrante de este programa, sos columnista de este programa. Mirá si no vamos a hablar del 16 de junio de 1984. Me parece que sería ingrato, y en este caso sabes muy bien que no sería ingrato con vos, no sería que estuviste en el barco y después en el helicóptero y después en la cárcel. No sería ingrato conmigo, que estuve en las calles esperando a tu padre y a vos, esperando a la democracia en realidad. Sería ingrato con el devenir y la mirada histórica que necesariamente tenemos que ejercer día a día, ¿no? Bueno, pero volviendo al Perú, ¿te acordás que la semana pasada yo Sí, le comentaba al público y te comentaba a vos que dije, che, las elecciones son el domingo, vamos a pedirle a Juan Raúl que venga el lunes. No, mejor me aguanto por las dudas por si está medio peleado el asunto. No, mejor le digo que venga el martes. No, mejor me aguanto por las dudas. Bueno, que venga el miércoles, que es su día. Y resulta que llegaste el miércoles y estamos en otro miércoles y todavía yo estaba no, pensando no han proclamado exactamente, a Castillo. ¿Qué pasa? estaba pensando exactamente en eso. No solamente no hubo que adelantar el programa, sino que aún a 2 semanas creo que está un poco más claro el panorama de que gana Castillo. Pero no hay proclamaciones oficiales todavía por las hojas las actas que han sido impugnadas. El tema es que ya aritméticamente, ya no políticamente, es imposible que Keiko descuente, porque cuando se impugna un acta no quiere decir que se impugnan todos los votos computados en esa acta, sino que en realidad se impugnan determinados votos o determinadas situaciones, y todas ellas, en primer lugar, la justicia la nacional electoral ha venido fallando. La jurisprudencia ha sido no hacer lugar a ninguna de las reclamaciones que ha hecho Keiko Fujimori. En segundo lugar, ya aunque todos los votos impugnados, no las actas, los votos impugnados se hiciera lugar a la anulación, no alcanzarían para que ganara, porque son muy pocos. Por otra parte, desde el punto de vista político, bueno, el tema de dejar sombra de dudas en un resultado electoral ha sido política de la OEA, y la delegación de la OEA en este caso ha dicho inequívocamente que las elecciones no han tenido, ellos no tienen ni siquiera denuncias de ninguna irregularidad. Entonces daría la impresión de que Pedro Castillo saldría presidente. De todas maneras, ya el miércoles que viene podemos analizarlo más profundamente. Un país partido en dos mitades idénticas, porque es 50.1 contra 49.9, más o Uh menos ahí va a andar. -huh. Entonces es un porcentaje muy pequeño. En cualquier caso, esto haría muy difícil gobernar un país, pero se le suman dos cosas. Es un país muy inestable. Desde la época de nuestros libertadores, Simón Bolívar y San Martín discutieron en la reunión de Guayaquil sobre el Perú, pero lo que estaban de acuerdo es que era un país ingobernable ya en aquella época. San Martín es en el Perú donde decide irse al exilio, y Simón Bolívar donde, bueno, larga un poco la chancleta, lo declaran hasta dictador del -huh. Perú, y termina renunciando a toda cualquier vínculo de gobernante con el Perú. Y además de eso, bueno, después de la última elección han habido en 4 años 5 presidentes, porque han ido cayendo por resolución del Parlamento. Y aparte de que queda partido por la mitad, esas mitades iguales son de la segunda vuelta. En la primera mitad obtuvieron menos del 16% de los votos cada uno. Entonces, esto quiere decir que en un parlamento totalmente atomizado,
con 18 bancadas parlamentarias. Y bueno, el panorama que mirando hacia adelante pinta el Perú no es muy alentador. Más allá de las dos mitades y de que el que gane, gane por muy poquito. Perfecto. Bueno, al pasar, y que no nos lleve, por favor, mucho tiempo, la OEA, bueno, recordemos, al frente de la OEA está nuestro compatriota, el ex canciller, ¿no es cierto? Sí, exactamente. El sesgo, mira que no quiero entrar en zonas ni complicadas, pero me apoyo en la mínima, básica, baldosa del sentido común. El sesgo ideológico, sus dichos, sus acciones, sus posturas políticas desde que ingresó la OEA, es un sesgo ideológico, por decirlo menos, de centro derecha. ¿Está bien en esto que estoy diciendo? Sí. Lo de centro yo lo dejaría para los domingos, el día del centro. Bueno. Pero me está siguiendo mi espíritu. Sí, totalmente. Es para no generar un ruido innecesario y apelar al Sí. sentido común de todos. La OEA, entonces yo puedo suponer, tengo derecho a suponer, que de pronto a Almagro le gustaría el Perú gobernado más por Keiko que por Castillo, por decir algo, ¿no? Sin lugar a dudas, sobre todo que es el Perú, donde la OEA instaló el llamado Grupo de Lima, que es un poco el sostén de las políticas de la OEA en la región. Pregunto, la OEA con relación a estas elecciones, ¿qué ha dicho entonces? Ha dicho que no hay, que fueron muy prolijas, que fueron muy ordenadas y que no hay lugar, que no hubo lugar a ningún tipo de manipuleo de información ni irregularidades en el conteo de los votos, que ellos las consideran la misión que está in situ en el Perú, supongo yo que ya se habrá ido, dijo que no encontraba ningún motivo para dudar de la transparencia del proceso electoral. Ok, se entiende lo que apunto con este razonamiento, ¿no? Porque exactamente, si aún la OEA que en este marco, en estas circunstancias. En estas circunstancias, bueno, no lo hizo. Sí, yo creo que lo de la OEA es la demostración de que no hay margen de ningún tipo. Ayer por la tarde hubo un Twitter de Keiko Fujimori y ella misma de alguna manera dice, yo cuestiono las elecciones porque las perdí, porque dice, no vamos a permitir que gane el comunismo Claro. Bueno, en realidad el Partido Comunista Peruano no está con Pedro Castillo, pero se entiende lo que quiere decir. Pero ella no dice, con 120 actas electorales cuestionadas, es raro que en ninguna conferencia de prensa Keiko diga, miren, acá hay tantos votantes y tantos inscritos. No puede ser, hay demasiados votantes. No, simplemente impugna para ganar tiempo. No, pero además tampoco, otra de sentido común mínimo, ¿no? Todos vimos durante casi todo el domingo y alguna parte del lunes cómo Keiko festejaban, voces internacionales festejaban, transmisiones internacionales estaban notoriamente satisfechas con el resultado, estamos de acuerdo, ¿no? Cuando pero pintaba además, como la ganadora. Y en ningún momento escuchamos que Keiko dijera, no, tranquilos todos porque hemos advertido algunas irregularidades en las actas. eso que decís tú, Alejandro, es muy importante porque en lo primero que se sabe de resultados no son cifras del conteo, sino la encuesta boca de urna. Y en la encuesta boca de urna gana Keiko. Entonces ella ahí no solamente asume que va a ganar también el conteo, sino que dice, no es que no dice que fueron sucias, dice que fueron elecciones muy limpias, claro, porque daba a ella como ganadora. Entonces es curioso que cuando se empiezan a conocer los resultados oficiales, cambia de opinión
y después de haber festejado el triunfo de elecciones limpias, entre comillas, dice que las elecciones fueron entre comillas, pero sucias. Claro, bien. Juan, hoy es un nuevo aniversario de un acontecimiento de los que yo escribo en la lucha para la recuperación democrática. Y bueno, y que tuvo mucho, bueno, yo diría que tuvo mucho de lo que Wilson fue buena parte de su vida, ¿no? Mucho de épica, mucho de, alguna vez, ¿no? A lo mejor ya se dijo y yo me estoy haciendo el novedoso, pero si uno piensa en cómo debió haber venido Wilson, más allá de las lecturas de estricto carácter político, creo que interpretás a lo que voy, Sí, perfectamente. Wilson no pudo haber venido de otra manera, ¿verdad? Es decir, ocasionando lo que ocasionó, despertando lo que despertó, generando lo que generó, con barco, con helicópteros, con cárcel, con, en fin, era Wilson Ferreira Aldunate con todo lo que ello implicaba, pero Wilson Ferreira Aldunate instalado en el centro, ni siquiera quiero decir el centro para que no que se quiera creer que estoy haciendo una mirada pro Wilson, que francamente no la tengo tampoco a propósito de la historia, quiero decir, sí lo tengo a propósito de la lucha inclaudicable que tuvo ante el tirano, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vos estuviste allí, fuiste protagonista al punto tal que uno de los helicópteros te condujo a vos a prisión, ¿no? Arrancá por donde quiera, Juan, porque ahí la gente no se No, está... yo sabés que me quedé pensando del inicio del programa que tú decías el día del barco y los helicópteros. Está muy bien puesto porque en realidad todos nos hemos acostumbrado, yo el primero, a pensar en el 16 de junio como algo que no necesitaba necesariamente del 15 de junio. Si en realidad Claro. fueron 2 días. Lo conmemoramos el 16, que es cuando llegamos. Pero el día en que ocurrieron más cosas fue el 15. Yo recuerdo que, bueno, en primer lugar, mi padre unos días antes, por eso yo hay un periodo de los últimos días de preparativo que no estuve, me encomienda mi última tarea del exilio, que era entregar en manos, me exigía bastante, yo me quedé pensando, entregar en manos una carta a cada uno de los 5 presidentes democráticos que habían en el norte del continente. Alfonsín recién había asumido y era la época de las dictaduras. Y entonces yo tenía una carta para Siles Suazo, de Bolivia, para Belisario Betancur, presidente de Colombia, para Jaime Lusinchi, presidente de Venezuela, para Jorge Illecas, presidente de Panamá, y todo esto en 4 días. Y bueno, allí marché, o quizás, sí, creo que a los 4 días ya estuve. El 11 de abril salí, quiere decir perdón, de mayo, quiere decir que alrededor del 15 estaría de vuelta. Y bueno, fue muy impresionante porque yo llegué a cada una de estas capitales sin ninguna organización previa y pude ver a los 5 presidentes, entregarles la carta, regresar. Vino también, todos los preparativos tuvieron alguna característica muy histórica. El anuncio oficial del día y el cómo de la partida fue el 25 de mayo, en ocasión de la Fiesta Nacional Argentina, que en Entre Ríos se daba la coincidencia de tener un gobernador radical y un intendente de Concordia peronista. Entonces la provincia trasladó el festejo de la fecha patria a Concordia y allí se le pidió a Wilson que hiciera el uso de la palabra, que obviamente habló muy poquito del 25 de mayo como fecha de todos los argentinos y que a nosotros nos toca también muy de cerca, y se dedicó a hacer el anuncio del regreso. Pero bueno, después vinieron las despedidas en Buenos Aires, una cosa casi que divertida porque era casi que cabalística. La última noche antes del embarco estuvimos de guitarreada con los olimareños, con Braulio López y Pepe Guerra.
esto tenía un valor simbólico muy grande, porque el exilio empezó con una guitarreada con ellos, con Ducho Sfeir, con China Zorrilla y con Elías Blut, a quien que después fue secretario de la presidencia de Sanguinetti y a quien nosotros no conocíamos y estaba con su señora. Esto es al inicio del exilio del 73, y que él lo narra con lujo de detalles en mi último libro, Bitácoras de una lucha, escrito con Luis Viñolo. Entonces, como que el exilio empezó y se cerró con los olimareños. Ujú. A todo esto, yo estaba muy contento de que en el anuncio de Concordia yo estaba incluido en el regreso, porque no la tenía muy clara. Yo hoy me moría de ganas de venir, pero nos costaba mucho decírselo a mi madre. Pero pará. ¿Qué significa entonces? Que la decisión de venir es una decisión, llamémosle más que de carácter personal o familiar, era una decisión política a cuyo frente estaba Wilson, tu viejo. Y yo quería venir, pero tenía mucho miedo que el viejo me dijera, no, mirá, yo tengo una cantidad de seguridades y garantías que tú no necesariamente tenés. Entonces, no sé, tenía mis temores. Pero yo me desasno cuando él escribe la proclama esa, volvemos el 16, y muy en su estilo me dijo, firma acá, como diciendo, mirá que tú venís también, quédate tranquilo. Pero había que ¿Qué contarle día a mi era? madre. Recordame el día, Juan. Y eso tiene que haber sido unos días antes de, tendría que tener, tengo acá mi agenda, unos días antes de la reunión de Concordia. La reunión de Concordia fue el 25 de mayo, esto fue el 20 de mayo, O sea, menos de un mes antes. menos de un mes antes. Y entre el 20 y el 25 había que contarle a mamá que se iba a poner muy nerviosa. Y no le habíamos dicho nada, pero se ve que se nos escapó de contarle a los olimareños. Y Pepe Guerra en el lobby del hotel un día le dice, bueno, Susana, acá nos vamos a quedar hasta que se vayan Wilson y Juan Raúl. Entonces mamá le pide al secretario de mi padre, a Diego Achar, que una periodista inglesa le quiere hacer una entrevista. Le dan día y hora, tiene que ser antes de Concordia, le dijo mamá. Y a esa hora entra mamá con un pañuelo en la cabeza y dice, yo soy la periodista inglesa, quiero saber bien qué están planeando. Y bueno, hubo que decirle que yo también me volvía. Pero bueno, quiero decir, toda la parte épica, Raúl Alfonsín viaja a España y la última noche que está en Argentina nos invita a cenar a Olivos y nos anuncia que él va a hablar apenas llegue a Madrid con Felipe González para que en el momento que fuéramos presos se pudiera hacer una declaración de los dos gobiernos. Que me Pará. acuerdo, Te detengo acá deliberadamente porque al pasar dijiste algo que en su momento, y que bueno, al pasar de la historia, por lo menos se cuestionaba. En el momento que fueran presos, que Alfonsín hiciera algo, pero ¿ustedes tenían la certeza que inexorablemente cuando llegaran los iban a meter en cana? claro, fíjate que qué bueno que me lo decís. En el momento que vamos a subir al barco, esa pregunta se la hace a quemarropa un periodista argentino, la noche del 15 de junio. Le dice, ¿por qué vuelve para ir preso? Y yo recuerdo perfectamente la respuesta de mi viejo. Fue, no, yo no vuelvo para ir preso. Sé que voy a ir preso, que es otra cosa. Ir preso depende de ellos. Ser un hombre libre depende de mí. Es decir, nosotros no íbamos para que nos metieran presos, pero sabíamos sí que se había hecho público. Es más, ya se estaba anunciando en Montevideo que llegaban dos sediciosos peligrosos, tratando incluso de intimidar a la gente para que no fuera a la avenida del... Bueno, en realidad nosotros la convocamos al puerto, la gente. La gente se congregó en Avenida del Libertador porque pusieron unos containers que impedían que la gente accediera al puerto. Tal es así que después cuando pudimos chequear nuestras versiones con mi viejo,
porque fuimos a lugares distintos de prisión, ambos recordamos haber visto todos los techos de la ciudad vieja repletos de gente desde el helicóptero y apenas pudimos ver la multitud que se había congregado en Avenida Libertador. Yo pensaba, Alejandro, hay muchos monumentos a mi viejo en Montevideo, en el interior del país. Incluso ahora la entrada en Montevideo hay uno que desde mi punto de vista es muy bonito, que inauguró el intendente Yamandú Orsi en el año del centenario. Pero en Montevideo, exclusivamente sobre el retorno, hay 4 monumentos. Hay uno que está dentro del puerto, en el lugar donde salieron los helicópteros. Hay otro que es un sitio de la memoria que está a la entrada del puerto. Hay uno en la Plaza Isabel La Castilla, en la Avenida del Libertador, recordando que allí se congregó la gente, y otro en la explanada municipal, recordando que allí, cuando recuperó su libertad, fue el primer lugar donde pudo hablarle a los uruguayos cara a cara después de los largos años del exilio. Entonces, a mí me impresiona mucho, y esto es literal, sin una pizca de exageración. Yo me subo a un ómnibus, voy a agarrar el boleto después de pagarlo y el chofer me dice o dónde estaba o qué recuerda de ese día, porque de repente era demasiado joven para estar, pero entonces me dice, mis padres estuvieron, a mí me llevaron a la casa de un tío. Es decir, todos los que son contemporáneos, imposible los que nacieron después, pero todos los que son contemporáneos recuerdan con nitidez. Es una de esas fechas donde, más allá de la importancia que tiene, la gente se acuerda cómo lo vivió, afectó y tocó a la vida de todos los uruguayos aquel 16 de junio de 1984. Por eso a mí me parece bien que, bueno, este año la pandemia lo impide, pero yo soy muy partidario de que los recuerdos de la fecha tengan un tono, una entonación nacional. Las autoridades de entonces del Partido Nacional, el directorio lo presidía don Juan Pibel Devoto, quisieron hacer una convocatoria partidaria y mi viejo se opuso y de hecho hizo le mandó a hacer al dibujante de la democracia, yo lo tengo por acá, una calcomanía, un dibujito que era, bueno, no es un programa de televisión, pero acá está. Arrimalo a la Era cámara y te ves, sí, arrimalo. el barquito Sí. y dice Jornada de Reencuentro Nacional. No hay ningún símbolo partidario. Entonces, si eso pretendió ser ese día, a mí me gusta mucho cuando se recuerda con entonación nacional por encima de divisas partidarias. Bien. Juan, hay algunos mensajes para que voy a ir al chat. El chat del canal YouTube en la mañana en camino, pues, por ejemplo, decía, Eduardo decía, la anécdota de Juan Raúl, si mal no recuerdo, fue en el casino de oficiales, cuando estuvo detenido. Sería interesante que la contara nuevamente. Claro, porque Eduardo antes me dice, para que por acá, Eduardo me decía, cuando volvió Wilson y Juan Raúl fueron detenidos, uno fue a Flores, el otro a Paso de los Toros. Yo tenía 24 años. Te cuento que Eduardo se comunica con nosotros precisamente de Paso de los Toros. Juan Raúl puede contar la anécdota de cuando estuvo detenido. Ya la contó, pero me gustaría volver a escucharla. Bueno, a mí me llevaron a Paso de los Toros, efectivamente. Yo tengo toda la impresión de que las autoridades del cuartel no sabían, porque era todo muy improvisado. Incluso yo la primera noche la paso en un dormitorio de oficiales y después me trasladan a un lugar sin luz natural, etcétera, que incluso cuando un mes más tarde recibo la visita de la Cruz Roja, se quejan, piden que me cambien de lugar y no hubo caso. Pero bueno, en el casino de oficiales era donde yo recibía semanalmente a mi madre y a mi hermana, ocasionalmente mi hermano ahí tuvo un accidente en el medio y hubo algunas semanas que no podía viajar. Pero allí hubo varios
varios episodios. Hubo uno en que les piden a mi madre y a mi hermana que se quiten la ropa para revisarlas y ellas prefieren cancelar la entrevista y no acceden al petitorio. Después ahí en el casino de oficiales también hay un episodio donde mi hermana encara a algunos, porque era una custodia que parecía que iba a venir un batallón a rescatarme, ¿no? Entonces apuntaban con las ametralladoras y mi hermana en determinado momento los encara y le dice, pero ¿qué es esto de estarnos apuntando con ametralladoras? A mí me dan miedo ustedes, no tengan miedo de nosotros. Bueno, hubo innumerables episodios ahí en el casino. Yo recibía también allí las visitas de Uruguay Tourné, el doctor Uruguay Tourné, que era mi abogado defensor. Pero bueno, digamos que el 16 de junio también tiene esta característica, que luego se prolongan las anécdotas con el periodo en que estuvimos presos, ¿no? Pero bueno, me parece una buena cosa recordar que no pudo haber habido un 16 de junio si no hubiera habido un 15. En todo caso, Juan, permitime, ya que una vez más suscribís la idea de que tenían la convicción de que iban a ser apresados, en lo que sí podríamos establecer una sorpresa para ustedes, es que los hayan puesto presos en lugares distintos, ¿no? Bueno, la sorpresa fue porque a bordo del barco nos dijeron lo contrario. El almirante Gianni nos dijo que íbamos a ir al mismo lugar de detención, que estaba todo ya programado, no nos dijo cuál. Y una vez que estamos abajo, el propio almirante Gianni, que en ese momento capitán de navío, prefecto del puerto de Montevideo, se sorprende y pregunta por qué hay dos helicópteros y le dicen que nos van a llevar a lugares distintos. Y él, bueno, se siente un poco molesto porque nos había informado mal. Nosotros podíamos también estar en el mismo lugar y no vernos, pero la manera como toma nota de la noticia mi viejo es, nosotros jugábamos mucho al backgammon. Y me dice, pensé que te iba a ganar mucho al backgammon, pero tendrá que ser en otra oportunidad. Y salimos pero salimos sin saber a dónde íbamos. Es más, yo paso la noche sin saber que estaban Paso de los Toros. Recién cuando, no sé si fue al otro día o a los 2 días, llega el juez militar, es que yo me entero que estoy en una unidad militar en Paso de los Toros y bueno, y ahí me quedo hasta el momento de mi liberación. Pero bueno, el 15 de noche sí hay recuerdos imborrables, porque se juntó una multitud compuesta fundamentalmente de los que viajaban en el barco, el resto de la gente que estaba en la organización, incluso de la actividad, se quedó en Montevideo organizando, pero toda la colonia uruguaya en Argentina, cada uno con las banderas de su propio partido, frente amplistas y blancos. Digo esto porque en uso de una legítima capacidad de decisión política, el Partido Colorado resolvió no participar de los eventos. Con la Aunque excepción de la debo resaltar que en Montevideo, Maneco Flores Mora y su hijo Manolo Flores Silva estuvieron presentes junto con un puñado de militantes con banderas del Partido Colorado. Pero la masa sí de banderas eran del Frente Amplio y del Partido Nacional. Sí. Estuvo en el barco José Germán Araujo, que cuando alguien le decía que qué suerte que estaba la radio, la 30, él decía que no, que había periodistas de la 30, pero que él iba como dirigente del Frente Amplio. Él hacía hincapié en eso. Y recuerdo mucho cuando una vez que subimos al barco, la pregunta de este periodista, la multitud que cantaba vamos a volver al Uruguay para que vean, yo canto horrible, que este pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de la libertad. Cuando el barco se empieza a alejar, es muy impresionante cómo se iba sintiendo cada vez más lejos, pero se seguía sintiendo
el eco de estas canciones, y al pasar al lado de la flota de liscafos, que eran aquellos lanchones rápidos que viajaban a Colonia, se siente, era tan brutal el silencio que había en esa parte del puerto, que se siente el ruido del despliegue de un enorme cartel que va del primer al último, de la primera a la última lancha de liscafos, que dice "Buen viaje, Wilson". Y una voz que rompió el silencio de la noche y gritó "Que Dios te bendiga". Y ahí el viejo se emocionó mucho y no le gustaba, se hizo el distraído y me dijo: "Vamos para adentro que hace mucho frío". Juan, te dejo un abrazo grande. Nos Un vemos. abrazo muy grande y el miércoles que viene esperemos saber algo más del Perú, pero algo parecido está ocurriendo en Israel, ¿no? En Israel Bien, terminan 12 años, los más largos de la historia del Estado de Israel, del primer ministro Netanyahu a través de una coalición muy bien. complicada, que va desde el Partido Comunista Israelí hasta los grupos de ultraderecha para lograr la mayoría parlamentaria contra Netanyahu. Juan Raúl Ferreira, como cada semana, nos ayudó a poner la mañana en camino.